Buenos días a todos. Vamos a continuar con el módulo de estimación de parámetros. En este caso vamos a analizar el módulo 2, el cual contempla toda la estimación desde un punto de vista probabilístico. Específicamente queremos identificar al final de este módulo la máxima verosimilitud o el estimador de máxima verosimilitud. Para poder identificar o para poder ver desde un punto de vista probabilístico toda esta estimación de parámetros, pues tenemos que hacer un repaso de los conceptos claves en la estimación o el reconocimiento de patrones, en el cual el concepto de mayor importancia es el de la incertidumbre. Como nosotros veíamos anteriormente, podíamos tener datos XN que estaban o tenían una variable constante y además tenían ruido aditivo, y esta parte de acá, este ruido, era la incertidumbre del dato. Entonces, uno de los principales aspectos de trabajar con las probabilidades es que podemos identificar o reconocer esa incertidumbre, que es pues debido a estos ruidos, o también puede ser debido a que solo tenemos una cantidad de muestras limitadas del universo de datos. Eso quiere decir que si tenemos esto como el universo de todos mis datos, este es el conjunto de todos los elementos, pero yo solo estoy haciendo mediciones sobre mi set X, pues entonces voy a tener un sesgo, una incertidumbre, porque toda esta parte seleccionada en naranja pues va a ser desconocida. Bien, vamos entonces a repasar estos conceptos básicos desde un ejemplo en el cual vamos a suponer que tenemos dos cajas, una roja y otra azul, y en la caja roja tenemos 2 manzanas y 6 naranjas, y en la azul tenemos 3 manzanas y una naranja. Ahora sí, pues tomo aleatoriamente una caja, y de esa caja tomada aleatoriamente tomo una fruta. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es la probabilidad o qué pasa si yo tomo una fruta de estas cajas, si sabemos que la probabilidad de escoger la caja roja es del 40% y la probabilidad de escoger la caja azul es el 60%? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de escoger las frutas? En este sentido, entonces vamos a hacer aquí el dibujo, tendríamos una caja roja y tendríamos una caja azul, en la cual tendríamos en la caja roja 2 manzanas y, perdón, vamos a dibujarle de otro color, tendríamos aquí 2 manzanas y tendríamos 6 naranjas. Entonces, estas son las naranjas y estas son las manzanas. Y en la azul tendríamos una manzana y 3 naranjas. Bien, de esta manera entonces seleccionar una de estas dos cajas, dijimos que es 60% de probabilidad de escoger la azul y 40% de probabilidad de escoger la roja, y sin embargo como tenemos incertidumbre, no sabemos qué caja se va a elegir, entonces vamos a nombrar como B una variable aleatoria la cual nos va a describir cuál es la probabilidad de tomar una u otra caja. Esta variable en este caso puede tomar dos valores, entonces puede tomar el valor de la caja roja y el valor de la caja azul. Para este caso, pues nombrémoslo por su sigla en inglés, R de red
y B de blue. Entonces, retomando, en esta parte de acá, B puede tener dos valores. B puede ser R o puede ser B, respectivamente caja roja y caja azul. Bien, de igual forma, para seleccionar una fruta, pues también va a ser una variable aleatoria porque no sabemos qué fruta vamos a seleccionar. Y vamos a nombrar f la variable aleatoria que puede tomar los valores de n y m. Volvámoslos a nombrar en este caso como en inglés, que sería apple, manzana, y sería orange, naranja. En este caso, f puede tomar uno de los dos valores, o a o tomar el valor de o. Debemos entonces ahora definir la probabilidad de cada evento, siendo en la fracción del total de eventos favorables sobre la cantidad de eventos totales, la probabilidad de que ocurra un evento en específico. Así la probabilidad de escoger la caja roja, la probabilidad sería del 40%. Eso quiere decir que 4 de 10 veces vamos a elegir la caja roja y 6 de 10 veces vamos a elegir la caja azul. Por definición, las probabilidades siempre deben de vivir entre 0 y 1. Y si los eventos son mutuamente exclusivos y además incluyen todas las posibles o todos los posibles eventos que tenemos, pues la suma de estos eventos me deben de sumar 1. En este caso tendríamos, para seleccionar la caja roja, son 4 décimos más 6 décimos, esto es igual a 1, con lo cual como la única posibilidad es tomar la caja roja o tomar la caja azul, entonces bien la suma de esos dos valores de probabilidad me debe dar 1. Y además cumplimos que este valor es 0.4, está entre 0 y 1, y este valor es 0,6, que también está entre 0 y 1. Y 1 representará entonces el 100% de la probabilidad. La pregunta ahora entonces es, ¿cuál es la probabilidad de tomar una manzana? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija alguna caja, puede ser la roja o la azul, y de esta tome o esta manzana o una de estas dos manzanas? Entonces, también puede surgir la pregunta, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de tomar una naranja de cualquiera de las dos cajas, sea roja o sea azul? Para responder pues estas preguntas debemos conocer las reglas de la suma y del producto de las probabilidades. Para esto entonces vamos a definir dos variables aleatorias x y y, en la cual pueden tomar valores de x y, donde iba desde 1 hasta m, y y va desde, yj va desde j igual a 1 hasta L. Asimismo vamos a nombrar n la cantidad de intentos, y cada uno de estos intentos pues los vamos a nombrar n de ij, que sería obtener el elemento xy y el elemento yj. Entonces nuestro x y j va a ser entonces encontrar o el evento en donde se encuentre xy y yj. Bien, vamos entonces también a definir ci como la probabilidad de
escoger xy sin importar el valor, que tome y o que tome la variable aleatoria y. Y asimismo vamos a nombrar el RJ como la probabilidad de escoger YJ sin importar el valor que tome la variable aleatoria X. Bueno, matemáticamente esto se escribe como la probabilidad de X que sea igual al evento XY y a su vez Y sea igual a YJ. Esta probabilidad se le conoce como la probabilidad conjunta, ya que describe la probabilidad de que la variable aleatoria de X tome el valor XY junto con que la variable aleatoria Y tome el valor J. De esta forma, tendríamos que la probabilidad de que X o la variable aleatoria de X tome el parámetro XY y además Y, la variable aleatoria Y tome el valor específico YJ, pues va a venir dado por el evento N de IJ, que es el evento en el cual tomamos XY y YJ sobre la cantidad de eventos totales, que en este caso es N. Para no tener sesgo, tenemos entonces que tener N tendiendo a infinito para poder conocer todo el espectro de los datos. De esta forma, si hacemos un dibujo en el cual cada cuadro que está dentro de este rectángulo representa un evento, entonces digamos que YJ tiene tres posibles valores y que nuestro XY tiene 4 posibles valores. De esta forma, nuestro evento NIJ sería este de acá, si asumimos que este es XY y que este es YJ, y asimismo la suma de las probabilidades de toda esta fila nos va a dar el RJ, que es la probabilidad de escoger el YJ sin importar qué valores vaya a tomar, qué valores tome XY. Y asimismo, esta parte de aquí sería entonces nuestro CI, que es la probabilidad, o sería la suma de todo este vector, de toda esta columna, y es la probabilidad de escoger XY sin importar qué valor tome Y. Entonces en este caso, si Y vale 1, 2 o 3, no importa, lo importante es que siempre obtengamos XY. Bien. Si escribimos esto de forma matemática, SI sería entonces la sumatoria de todos los J de nuestros NIJ y nuestro RJ sería la sumatoria de todos los I de nuestro NIJ. Bien. La probabilidad entonces de que X sea igual a XY sin importar el valor de Y sería igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta L por la probabilidad conjunta
de x que sea igual a xy y que a su vez y sea igual a yj. Y en este caso estoy haciendo todas las sumatorias de las probabilidades en donde y toma todos los valores posibles, que en este dibujo acá son solo 3 valores, pero se puede extrapolar a L valores. Ahora si se considera solo la probabilidad de y cuando toma el valor yj, pues tendríamos la misma sumatoria, pero iría desde igual a 1 hasta m de la probabilidad de que x sea igual a nuestro xy y a su vez y sea igual a yj. De esta manera tendremos lo mismo, solo que la sumatoria la hacemos por x. A este tipo de probabilidades se le conoce como la probabilidad marginal, porque se está marginalizando o sumando las otras variables. En este caso se está sumando sobre y en este sobre x. Ahora si consideramos solo aquellas instancias para la cual x es igual a xy, entonces la fracción de instancias para la cual obtenemos yj se puede escribir como la probabilidad de que y sea igual a yj dado que x es igual a xy. ¿Cómo podemos ver esto? Esto lo podemos ver como, dado que ya obtuvimos uno de estos ya que obtuvimos uno de estos 4 valores en x, supongamos que sea este x3, ¿cuál es la probabilidad entonces de aparición de mi yj? En este caso, esta probabilidad se llama la probabilidad condicional. Ya que nos interesa saber cuál es la probabilidad de que y tome el valor yj sabiendo de antemano que x ya tomó el valor xy. Bien, también lo podemos escribir como escribimos la marginal como escribimos la marginal o como escribimos la probabilidad conjunta respecto a cada uno de los eventos posibles y los eventos totales, y de esta manera lo voy a escribir arriba a la izquierda. Tendríamos que la probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual a yj, dado que la variable aleatoria x es igual a x y va a ser igual a la posibilidad o los eventos n y j sobre no el total de los datos, sino las posibles combinaciones que ya tiene este xy, es decir, serían estos 3 elementos. Esto sería ci. De esta forma, si nosotros escribimos la probabilidad conjunta que x sea igual a xy y además y sea igual a yj, esto es igual a nij sobre n, y esto sería igual a nij sobre ci. Si multiplicamos y dividimos sobre ci, tendríamos estos elementos y podríamos entonces aquí identificamos que es la probabilidad condicional de y, siendo cuál es la probabilidad de que y sea igual a yj, dado que x ya tomó el valor xy, y aquí tendríamos entonces la probabilidad de que x sea igual a xy. Entonces sería la probabilidad marginal y la probabilidad condicional.
A esto se le conoce como la regla del producto, que podemos representar la probabilidad conjunta como la multiplicación de la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. Bien, si retomamos entonces el ejemplo de las frutas, tendríamos la probabilidad de tomar, bueno, queremos hallar entonces cuál es la probabilidad de tomar la caja roja. Entonces sería la probabilidad de que la variable aleatoria B sea igual a R. Recordemos que hemos dicho que B es la variable aleatoria que elige entre las cajas rojas y la caja roja y la caja azul, y que R iba a ser la caja roja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Habíamos visto que era 4 décimos. Bien, sin embargo, no siempre se escribe de esta forma tan rigurosa porque conlleva a errores que se puedan cometer o conlleva a necesitar mucho espacio para escribir las probabilidades. Entonces, muchas veces solo se utiliza la probabilidad en B para definir la función de distribución sobre la variable aleatoria B y la probabilidad en R para definir cuál es la probabilidad de que se elija aquí en este caso la caja roja, o en otras palabras es definir la distribución de probabilidad evaluada en el punto R, es decir, ver qué tan probable es que aparezca ese punto R. Y en este sentido entonces se puede escribir que la regla de la suma sería la sumatoria de la probabilidad la probabilidad conjunta de XY. Esto es marginalizar sobre Y para poder obtener la probabilidad marginal de X. Bien, tenemos entonces la regla de la suma y la regla del producto, que sería la probabilidad conjunta va a ser igual a la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. Esto hablando si tenemos que X y Y son dos variables aleatorias. Bien, dado que por definición tenemos que la probabilidad de Y de X y Y es igual a la probabilidad de Y y X, no importa el orden, entonces podemos escribir que la probabilidad de Y dado X es igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y. Como estos dos valores son iguales, eso quiere decir que estos dos valores también son iguales, y podemos escribir que la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X es igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y. Y de esta manera podemos decir que la probabilidad de Y dado X es igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y sobre la probabilidad de X. A esto se le conoce como el teorema de Bayes. En el cual estamos mirando la probabilidad conjunta sobre un factor de normalización, pues que en este caso es la probabilidad en X, para poder asumir o para poder controlar o condicionar la probabilidad para que esté entre 0 y 1. Y que la suma de toda la función de densidad de probabilidad que está generada por estas dos variables sume 1 en total. Bien.
Ahora, retornando nuevamente al ejemplo de las frutas, tenemos entonces que la probabilidad de sacar la caja roja sería igual a 4 décimos y la probabilidad de sacar la caja azul sería igual a 6 décimos. Como vimos anteriormente, la probabilidad de todos los eventos posibles, la suma de la probabilidad de todos los eventos posibles debe ser igual a 1. Pues en este caso 4 décimos más 6 décimos es igual a 1, con lo cual está correcto. Y ahora supongamos que elegimos una caja de forma aleatoria y resulta que obtenemos la caja azul. Entonces la probabilidad de escoger una manzana de esa caja azul será la fracción de la probabilidad de todas las frutas que hay que sean manzanas sobre la cantidad total de frutas, sean manzanas o naranjas, que haya dentro de la caja azul. Esto sería entonces de la caja azul, habíamos dicho aquí arriba que teníamos una manzana y que teníamos 3 naranjas. Entonces la probabilidad de escoger la fruta manzana, dado que ya escogimos la caja azul, va a ser igual a 1/4. Tendríamos entonces, recordemos, sería una sola manzana, que es esta de acá, más la cantidad de eventos probables, que los eventos probables sería una manzana o 3 naranjas. Entonces sería 1/4. Y asimismo la probabilidad de sacar la fruta que sea una naranja, sabiendo que ya sacamos la caja azul, pues sería 3/4. De esta manera esta suma es igual a 1 y podemos escribir todas las probabilidades, donde la probabilidad de sacar la manzana, dado que tenemos la caja roja, y la probabilidad de sacar una naranja, dado o sabiendo que ya tenemos la caja roja. Esto sería entonces, en la caja roja teníamos 3 manzanas y teníamos 6 naranjas, con lo cual extraer una manzana de esa caja roja sería 3 sobre 6 y 3 3 sobre 6 no, sería los 3 de la manzana sobre la cantidad total, que sería 9, y en este caso tendríamos entonces 1/3. De esta forma entonces tendríamos 3 manzanas sobre la cantidad total, que es 9, es igual, sacamos tercera 1, tercera 3 y tendríamos 1/3. Para lo cual en la probabilidad de sacar una naranja de la caja roja sería entonces 4/3, sería 2/3, para que estos dos elementos sumen 1. Listo. Ahora entonces podemos ver que las probabilidades están normalizadas aquí, como lo vimos tanto acá como acá, las dos sumas nos da 1, y con la regla de la suma y los productos podemos entonces evaluar la probabilidad total, cuál entonces es la probabilidad de obtener una fruta o de obtener la fruta manzana. Esto sería igual a la probabilidad de sacar la fruta manzana y obtenerla de la caja roja, más la probabilidad de obtener la fruta manzana y sacarla de la caja azul. Asimismo, la probabilidad de la fruta naranja sería la probabilidad de sacar la fruta naranja de la caja roja, más la probabilidad de sacar la fruta naranja de la caja azul.
Bien, en este caso entonces tendríamos estas dos probabilidades conjuntas que no las conocemos, pero las podemos hallar, ya que tenemos las probabilidades condicionales que están acá y tenemos las probabilidades marginales que están acá. De esta forma, la probabilidad de que f sea igual a manzana, o de tomar una manzana de la caja roja, sería igual entonces a la probabilidad de la probabilidad de tomar la manzana de la caja roja, o sea, dado que ya tenemos la caja roja, por la probabilidad de escoger la caja roja. Esto entonces sería 4 décimos y la probabilidad de obtener A de la caja roja sería 1/3. Listo. De esta forma, haciendo la multiplicación, tendríamos que esto es igual a 4 sobre 30. Y ahora tendríamos que sacar la probabilidad de sacar la manzana de la caja azul, que es igual a la probabilidad de obtener una manzana dado que ya tenemos la caja azul por la probabilidad de obtener la caja azul. La probabilidad de obtener la caja azul es 6 décimos y la probabilidad de obtener una manzana de la caja azul, ya lo calculamos arriba, y es 1/4. De esta manera entonces tenemos 6 sobre 40. Y podemos hallar la probabilidad de obtener una manzana, que sería igual a 4/30 más 6/40. De esta forma entonces, haciendo la suma, tendríamos el factor común sería 3 y 4, pues tendríamos 40 más 60 y tendríamos entonces 30 por 40, tendríamos 4 por 40 más 6 por 30. Bien, esto sería igual a 160 más 180 sobre 3 y 4 serían 70. Y podemos eliminar un 0 dividiendo todo sobre 10. Y la probabilidad de sacar una fruta que sea manzana, sin importar de qué caja venga, pues va a ser 16 más 18 sobre 70. Aquí, perdón, no es 70 sino 700 porque tenemos 30 por 40. Entonces, si eliminamos un 0 nos quedaría 16 más 18 sobre 70. De esta forma entonces tendríamos 34 sobre 70. Haciendo aquí sacando mitad arriba tendríamos 17 y sacando mitad abajo tendríamos 35. Entonces esto sería igual a 17/35. Bien, así entonces podemos identificar cuál es la probabilidad de obtener la manzana sin importar de qué caja venga. Bien, ahora la pregunta es, supongamos que cogemos una fruta y nos gustaría saber de qué caja provino. O sea, cuál es la probabilidad de sacar una naranja de la caja roja. O sea, cuál es la probabilidad de haber sacado una naranja y que esa naranja provenga de la caja roja.
Entonces sería la probabilidad de obtener que sea la caja roja, dado que la fruta que se sacó fue una manzana. Bien, vimos entonces por valles que la probabilidad que esta probabilidad la podríamos reescribir en términos de la probabilidad de la siguiente probabilidad, que sería la probabilidad conjunta, condicional de obtener la manzana, dado que escojamos la caja roja por la probabilidad de obtener la caja roja sobre la probabilidad de obtener la fruta manzana en este caso. De esta forma, entonces, ya sabemos que esto es 17 sobre 35. La probabilidad de coger la caja roja es 4 décimos sobre la probabilidad de obtener la fruta manzana, que es, aquí cometí un error, como lo calculamos aquí arriba, la probabilidad de obtener una manzana sería 17 sobre 35, o sea que este es aquí abajo, y la probabilidad de obtener una manzana de la caja roja, pues entonces sería 1/3. Bien, de esta manera entonces quedaría 4 sobre 30 sobre 17 sobre 35, y haciendo la multiplicación tendríamos 4 por 35 sobre 30 por 17. De esta manera podemos sacar mitad 2, mitad 15. Podemos sacar quinta es 3 y quinta es 7. Y tendríamos 14 por 17 por 3. Y 17 por 3 sería, esto es aquí, 14. Y 17 por 3 sería entonces 30, 40, 51. Y de esta forma entonces podemos hallar cuál es la probabilidad de obtener una caja que sea roja, dado que obtenemos la fruta manzana. Bien, la interpretabilidad entonces de este teorema de Bayes, podríamos decir que si nos preguntan qué caja fue escogida antes de saber qué fruta se seleccionó, entonces diremos que la información más completa estará en la probabilidad de escoger una caja, sea la roja o la azul. Y esto sería la información a priori. Ya que es pues la información de la cual tenemos información disponible antes de observar qué fruta sacamos. Una vez que obtenemos la fruta, podemos usar Bayes para poder mirar la probabilidad de obtener, de haber sacado una fruta de una caja en específico. Eso quiere decir que esto lo podemos conocer como la probabilidad posterior, ya que al inicio conocemos la probabilidad de extraer una caja, que es la información a priori que nos da cada ejercicio. Pues en este caso es la probabilidad de extraer una caja, sea roja o azul, y la otra, la posterior, que sería una vez ya tengamos una fruta
¿Cuál es la probabilidad de que esa fruta provenga de la caja roja o la caja azul? Bien. En el ejemplo pues anterior la probabilidad a priori sería entonces de escoger la caja roja, que es 4 décimos, pero una vez observamos que sacamos por ejemplo una naranja, encontramos que la probabilidad posterior es 2 tercios. Como sabemos entonces la caja roja pues tiene más naranjas, entonces es más probable que si sacamos una naranja pues provenga de la caja roja. Finalmente, si la distribución conjunta entre dos variables, es decir, si la probabilidad de x y y es igual al producto de sus marginales, esto quiere decir que x y y son independientes y por lo tanto la probabilidad de y dado x es igual a la probabilidad de y. Y a su vez la probabilidad de x dado y es igual a la probabilidad de x. Bien, ahora entonces tenemos que hablar de lo que son los operadores de esperanza y el operador de covarianza, que serían para el primer momento estadístico y el segundo momento estadístico centralizado, que nos permiten identificar elementos de una función de distribución de probabilidad. Entonces, el valor promedio de alguna función f de x sobre la función o la PDF p de x será entonces la esperanza de aparición o la esperanza del valor de esta función. Esto se escribe como el valor esperado de f y sería de forma digital o de forma haciendo un sampling de una función continua. Es decir, nosotros cuando tenemos una función de probabilidad tenemos un sampling de ella, pues no tenemos valores continuos infinitos, sino que tenemos valores finitos. Entonces sería hacer la sumatoria sobre x de la función por la probabilidad de x. Esto nos diría entonces cuál es la probabilidad de aparición de x y lo evaluaríamos en la función para que nos dé cuáles son los valores estimados o la esperanza o los valores promedios que podemos obtener de nuestro f de x. Así la media es sopesada pues, por las probabilidades relativas de cada uno de estos valores en x. Para variables continuas tendríamos entonces no una sumatoria, sino la integral de la probabilidad de x por la función x por dx. Y en ambos casos, si tenemos un número finito de eventos n, la esperanza se puede aproximar como el promedio aritmético, que sería 1 sobre n por la sumatoria de n igual a 1 hasta n de f de xn. Algunas veces cuando tenemos diferentes variables aleatorias se puede utilizar un subíndice para identificar cuál será la variable que será marginalizada o será promediada. Entonces, por ejemplo, el valor esperado de x de la función
f de xy, pues entonces esto lo que quiere decir es que sería la integral o la sumatoria sobre x de f de xy de la probabilidad de x por dx. Y en el caso de la sumatoria sería la sumatoria de f de xy por la probabilidad de x y hacer la suma por todos los x. Bien, también podemos encontrar una esperanza condicional, o sea, la esperanza de f dado y va a ser igual a la sumatoria, la esperanza en x de f dado y será entonces la sumatoria de x de la probabilidad condicional de x dado y por la función x. Y asimismo podemos definir la varianza de f como el valor esperado de la función menos el valor esperado de la función, todo esto al cuadrado. Esta varianza nos informa o nos dice, nos da indicios de qué tanta variabilidad encontramos en f de x cuando tenemos x como una variable aleatoria. De esta forma podemos identificar la varianza. Si despejamos este cuadrado, tendríamos que la varianza sería igual al valor esperado de f de x al cuadrado menos 2 veces f de x por el valor esperado de f de x más el valor esperado de f de x todo al cuadrado. Si vemos entonces por la propiedad lineal del valor esperado, podemos distribuir esto en todos los sumandos y esto sería igual al valor esperado de f cuadrado de x menos 2 veces el valor esperado de f de x por el valor esperado de f de x más el valor esperado de f de x al cuadrado. Si vemos, pues estos y este se pueden cancelar y nos quedaría que esto es igual al valor esperado de f de x al cuadrado menos el valor esperado de f de x todo al cuadrado. Pero ¿qué sucede entonces cuando tenemos más de una variable aleatoria? Pues entonces ya no estamos hablando de una varianza en un solo eje o qué tanto puede dispersarse los datos. Por ejemplo, en este caso, qué tanto se dispersan los datos o la probabilidad de estos datos, sino que ahora, si tenemos dos variables aleatorias, tendríamos x y y, entonces tendríamos, vamos a hacerlo en 3D, sería x y y las variables aleatorias y este sería entonces la probabilidad de x y y. Obtendríamos entonces una covarianza, o sea, sería qué tanto varía en x y qué tanto varía en y. Sería aquí este qué tanto varía en x y este aquí qué tanto varía en y. Y de esta manera podemos condensar entonces la información de la varianza. Sin embargo, si x y y son independientes, entonces la covarianza es igual a 0. Bien, todo esto entonces se escribe matemáticamente de la siguiente manera. Tenemos entonces que la covarianza de x y y es igual al valor esperado de x y de x menos el valor esperado de x por y menos el valor esperado de y. De esta forma, haciendo la multiplicación, el valor esperado de y será igual a x por y menos
por el valor esperado de y menos el valor esperado de x por y más el valor esperado de x por el valor esperado de y. De esta forma podemos escribir esto como el valor esperado de x y y de xy menos el valor esperado de xy de x y el valor por el valor esperado de y menos el valor esperado de x por el valor esperado xy de y más el valor esperado de x por el valor esperado de y. Aquí entonces podemos eliminar estos dos y obtendríamos el valor esperado de xy de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Todo esto sería de x y y de x y y. En este caso entonces la covarianza de x dado y está dada por el valor esperado de x y y de la multiplicación de las dos variables aleatorias menos la esperanza de cada una de estas variables. Esto, como habíamos dicho anteriormente, si son independientes las dos variables, si x y y son independientes, tendremos entonces que la covarianza x y y es igual a 0. Sin embargo, si tenemos el mismo elemento, o sea, la covarianza x, x, vamos a ver que esto va a ser igual a la varianza en x, o sea, sigma cuadrado de x. Bien. Vamos entonces ahora a recordar un poco el objetivo de la estimación de parámetros y más que todo el objetivo de la regresión, en la cual la regresión es poder identificar a partir de unos datos que tenemos acá, poder estimar los valores de una función f de x, es decir, con algunos pocos datos que tenemos, poder estimar toda la cantidad de datos en x. Entonces, en otras palabras, la regresión es predecir el valor de una o más variables t, que en este caso serían estas f de x, usando las variables x de entrada, que serían estos datos de aquí, que serían los datos observados. Los modelos más básicos son los lineales, como vimos en el módulo anterior, el BLEU por ejemplo, pero son mucho más útiles las combinaciones lineales de funciones base, dado que de un set de parámetros de entrenamiento que comprende n observaciones, por ejemplo este x que tiene xn, donde n es igual a 1 hasta n, y cada uno de estos valores está asociado entonces a un vector y que lo vamos a llamar tn, donde n es igual a 1 hasta n. Entonces cada uno de estos valores está asociado con otro valor. El objetivo es entonces, si me llega un nuevo valor en x, ¿qué valor de y le coloco? O sea, si con otro nuevo xn, ¿qué valor de tn puedo identificar o colocar? Para esto entonces debemos encontrar esta función f de x o g de x, la cual para valores nuevos de x, para que con nuevos valores de x pueda hacer una predicción de un t de n más 1, por ejemplo. En la forma probabilística, lo que queremos hacer aquí es mirar cuál es la probabilidad de obtener t dado los datos x.
Y así podemos hacer predicciones sobre cualquier valor de t con un grado de incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Repito, es la probabilidad de obtener un valor t dado que ya tengo un valor x. Y de esta manera, con esta probabilidad, podemos hacer las predicciones.